Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 170. El tema de hoy es las 3 conversaciones que toda persona necesita. En una conferencia alfa, alguien me pasó un trozo de papel con una nota en la que describía lo que le había sucedido a su amiga. Sue, quien no era cristiana, asistía a una clínica de rehabilitación para gente con problemas respiratorios severos. Sufría de una enfermedad crónica conocida como la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se agrava progresivamente. Como la clínica usa el edificio de nuestra iglesia para sus reuniones, mi amiga llegó para una de ellas, pero no había nadie. Se había equivocado de fecha. Se quedó esperando y aprovechó para ver los folletos de publicidad en los que se invitaba a nuestro siguiente alfa. El miércoles siguiente por la tarde, Zoe regresó en nuestro curso. Lo absorbió todo como una esponja, mostrándose llena de emoción y de interés. Vino a la iglesia el domingo y regresó el miércoles siguiente. De repente, Zoe se dio cuenta de que Jesús es Dios, lo cual era una gran pieza de rompecabezas para ella. Dio su vida al Señor de una forma radical y llamó a su hermana para contarle que se había convertido en cristiana. Su hermana estaba justo en medio de una reunión con una amiga en la que estaban orando por Zoe. Llevaba orando por ella 25 años. El domingo siguiente, Zoe asistió a la iglesia y dio un paso al frente para recibir oración de sanación y fue sanada de una manera notable de su EPOC. Había dejado la medicación y ahora corría de arriba a abajo por las escaleras de su casa. Fue a visitar a su fisioterapeuta, quien quedó estupefacta por lo que le había sucedido y lo cambiada que estaba. Había sido sanada y desde aquel momento ha orado por otras personas, las cuales también se han sanado, incluso una de ellas de cáncer. El 30 de abril Zoe fue bautizada y trajo consigo 150 familiares y amigos para celebrarlo. Está teniendo un gran impacto en la gente, evangelizando a cualquiera que se detenga un momento para prestarle atención. John Wimber solía decir que todos necesitamos 3 conversiones: convertirnos a Cristo, convertirnos a su iglesia y convertirnos a su causa. Obviamente, Zoe no solo se convirtió a Cristo, también se convirtió instantáneamente a su causa. Los pasajes de hoy se centran especialmente en esta tercera conversión. Vamos a leer el primer pasaje de hoy, que está en Salmos, capítulo 74, versículos del 18 al 23. Recuerda esto, Señor. Fue el enemigo quien se burló de ti, y es un pueblo insensato el que odia tu nombre. No permitas que esos animales salvajes maten a tu paloma. No eches al olvido a tu pobre pueblo. Recuerda tu pacto y protégenos, porque hay violencia en todas las esquinas de este país. No permitas que humillen más al oprimido. Haz que te alaben los pobres y los necesitados. Levántate, Dios mío, defiende tu causa. Recuerda que esos insensatos te han ofendido demasiado. No te olvides de los gritos de tus enemigos, ni del rugido de los rebeldes. Primer punto: pasión por la causa de Dios. Dice el salmista en el versículo 22, levántate, oh Dios, y defiende tu causa. Quien está apasionado por la causa de Dios es el salmista, y ve cómo pasa hoy en día que la gente se burla e incluso ofende a Dios y clama a Dios diciendo: no te olvides de tus pobres, toma en cuenta tu pacto. Puede ser fácil que nuestro corazón desfallezca cuando vemos que la gente ataca la causa de Dios. La mejor manera de responder es con una oración apasionada. Presenta tus frustraciones a Dios. Levántate, oh Dios, y defiende tu causa. Recuerda que a todas horas te ofenden los necios. No pases por alto el griterío de tus adversarios, el creciente tumulto de tus enemigos, dice en el versículo 22 al 23. Vamos a orar. Amado Señor, al mirar hoy nuestra sociedad, vemos cómo muchos se burlan y ultrajan tu nombre. Te pido por favor que te levantes. Levántate, Señor, y defiende tu causa. Que tu nombre sea glorificado y venga tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer el segundo texto bíblico de hoy, que lo encontramos en Hechos 12, del versículo 19 hasta el capítulo 13, verso 12.
Herodes ordenó buscar a Pedro por todas partes, pero no lo encontró. Interrogó a los guardias y luego ordenó que lo mataran. La muerte de Herodes. Después, Herodes salió de Judea a la ciudad de Cesarea y permaneció allí por algún tiempo. Estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y Sidón. Ellos acordaron ir a hablar con Herodes y sobornaron a Blasto, el funcionario principal del rey. Trataban de hacer las paces porque su territorio era abastecido por el del rey. Un día acordado, Herodes decidió reunirse con ellos. Se puso su vestido real, se sentó en su trono y dio un discurso al pueblo. El pueblo lo gritaba: el que habla es un dios, no un ser humano. Herodes no dio honra a Dios. Por eso un ángel del Señor de inmediato hizo que se enfermara y murió devorado por los gusanos. La palabra de Dios se difundió y cada vez llegaba a más gente. Bernabé y Saulo volvieron a Antioquía después de terminar su trabajo y Juan Marcos los acompañaba. Capítulo 13. Los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía eran Bernabé, Simón, también llamado el Negro, Lucio de la ciudad de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el gobernante, y Saulo. Un día, mientras ayunaban y adoraban al Señor, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para que hagan el trabajo para el cual los he llamado. Entonces ellos ayunaron, oraron e impusieron las manos a Bernabé y Saulo y luego los despidieron. Bernabé y Saulo en Chipre. Así que, enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo llegaron a Seleucia y de ahí viajaron a la isla de Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron el mensaje de Dios en las sinagogas judías y Juan les ayudaba. Recorrieron toda la isla hasta llegar a Pafos, donde conocieron a un judío llamado Bar Jesús, que practicaba la brujería. Este falso profeta siempre estaba cerca del gobernador Sergio Paulo. El gobernador era un hombre inteligente y les pidió a Bernabé y a Saulo que vinieran a visitarlo porque quería escuchar el mensaje de Dios. Pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, trataba de evitar que el gobernador creyera en Jesús. Pero Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente a Elimas y le dijo: hijo del diablo, eres enemigo de todo lo bueno. Estás lleno de mentiras y trucos del diablo y siempre tratas de tergiversar el verdadero camino del Señor. Ahora el Señor te castigará y quedarás ciego. Por un tiempo no podrás ver nada, ni siquiera la luz del sol. En ese mismo instante todo se volvió oscuridad para Elimas. Caminó perdido por los alrededores tratando de encontrar a alguien que lo guiara de la mano. Cuando vio esto, el gobernador creyó, asombrado con la enseñanza del Señor. El segundo punto que vemos en este tema, con estos versículos que acabamos de leer, es buscando la realización de la causa de Dios. En última instancia, nada puede detener la causa de Dios. Herodes disfrutaba del éxito, la popularidad, el poder y una inmensa riqueza. La gente lo adulaba y gritaba: voz de un Dios, no de un hombre. Pero al instante, un ángel del Señor lo hirió porque no le había dado la gloria a Dios y Herodes murió comido de gusanos. Lo leemos en los versículos 22 y 23. Esto contrasta con la palabra de Dios, la cual, al contrario de que la vida de Herodes no tiene fin. Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Como dice la traducción bíblica, el mensaje crecía a pasos agigantados. Versículo 24 que acabamos de leer. Vemos una situación similar cuando una vez más la causa de Dios florece a pesar de la oposición. Saulo, o sea Pablo, y Bernabé se enfrentaron a un charlatán llamado Elimas, que era un falso profeta, el cual intentó evitar que el gobernador se convirtiera a Cristo. Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y lo expuso por sus engaños y fraudes. Elimas quedó ciego y al ver lo sucedido, el gobernador creyó maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Los intentos de Elimas de frustrar a Dios producen de hecho lo contrario de lo que pretendía. La iglesia primitiva estaba decidida a descubrir lo que Dios estaba haciendo y unirse a ello. Se reunían para adorar al Señor y ayunar, y mientras lo estaban haciendo, el Espíritu Santo les habló: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado.
Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, lo despidieron. Bernabé y Pablo fueron enviados por el Espíritu Santo y estaban prosiguiendo su causa, y así, llenos del Espíritu Santo, predicaron la palabra de Dios. Incluso el gobernador, quien era un hombre inteligente, quedó maravillado de la enseñanza de Pablo acerca del Señor. Es crucial que busques la guía y la ayuda de Dios tanto en tu ministerio como en tu vida. Con Dios de tu parte puedes lograr mucho más de lo que podrías soñar conseguir por tus propias fuerzas. Vamos a orar. Señor, te pido que me hables por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdame a conocer lo que me estás llamando a hacer. Señor, muéstranos tu propósito, por favor, revélanos. Como iglesia La Luz, muéstranos qué es lo que tú quieres para nosotros. Queremos proclamar la palabra de Dios por medio del poder del Espíritu Santo y buscar realizar tu causa con pasión. El tercer texto bíblico lo encontramos en Primero de Reyes, capítulo 16, capítulo 3, versículo 16, hasta el capítulo 5, verso 18. Recuerden, Primero de Reyes, capítulo 3, verso 16, hasta el capítulo 5, verso 18. Vamos a leerlo. Después entraron dos prostitutas para presentarse ante el rey. La primera habló así: le ruego a su majestad que escuche mi caso. Esta mujer y yo vivimos en la casa y yo tuve un bebé. 3 días después, esta mujer también tuvo un bebé. No había nadie más en casa, solo nosotras dos. Entonces, durante la noche murió el bebé de esta mujer porque ella se acostó encima de él. Ella se levantó durante la noche y me quitó el niño mío. Estando yo durmiendo, lo puso en la cama con ella. Después puso al bebé muerto junto a mí en la cama. Cuando me levanté en la madrugada para amamantarlo, vi que estaba muerto, pero en la mañana me di cuenta de que ese no era mi bebé. La segunda mujer dijo: no, mi hijo está vivo y el tuyo está muerto. Pero la primera respondía: no, tu hijo es el muerto y el mío está vivo. Así hablaban al rey. El rey pensó: esta mujer dice que su bebé es el que está vivo y el de la otra es el que está muerto. La otra afirma lo contrario, que el suyo es el que está vivo y que el que está muerto es el de esta mujer. Entonces el rey Salomón mandó que un siervo suyo trajera una espada, y así lo hizo. Luego el rey dijo: corten el bebé vivo en 2 pedazos y denle un pedazo a cada una. La verdadera madre del niño sintió compasión por él y dijo: por favor, su majestad, denle la criatura a ella, pero por favor no lo maten. La otra mujer decía: no será ni para mí ni para ella, divídanlo. Entonces el rey Salomón dijo: no maten al bebé, dénselo a la primera mujer, ella es la mamá. Toda la nación de Israel oyó la decisión del rey Salomón. Le tuvieron temor, respetándolo mucho, porque era muy sabio. Reconocieron que la sabiduría divina habitaba en él, dándole la capacidad de tomar decisiones justas. Capítulo 4. El reino de Salomón. El rey Salomón era rey de todo Israel. Los líderes que le ayudaron a gobernar fueron los siguientes: Azarías, hijo de Sadoc, era el sacerdote. Elihoref y Ahías, hijos de Sisá, eran los secretarios de la corte. Josafat, hijo de Ahilud, era el historiador. Benaías, hijo de Joyadá, era el comandante del ejército. Sadoc y Abiatar eran sacerdotes. Azarías, hijo de Natán, estaba a cargo de los gobernadores de los diferentes distritos. Zabud, hijo de Natán, era sacerdote y consejero del rey Salomón. Ahisar era el administrador del palacio real. Adonirán, hijo de Abdá, estaba a cargo de obligar a la gente a trabajar en los proyectos de construcción del rey. Israel fue dividido en 12 áreas llamadas distritos. Salomón nombró un gobernador para cada distrito. Mandó a los gobernantes que juntaran alimentos en cada distrito y los entregaran al rey y a toda su corte. Cada uno de los 12 gobernadores era responsable por juntar los alimentos necesarios para un mes. Los 12 gobernantes eran Ben-Hur, gobernador de la región montañosa de Efraín, Ben-Decar, gobernador de Macás, Salbid Bet-Semed y Elón Bet-Hanán, Bet-Geset, gobernador de Arubot, Soco y Efer. Ben-Abinadab, gobernador de Nafot Dor, casado con Tafat, hija de Salomón.
Baná, hija de Ahilud, era gobernador de Tanac y el Megiddo y de todo Bet-Seán junto a Zaretán, abajo de Jezreel, desde Bet-Seán a Abel Mejolá, enfrente de Jocmeán. Ben-Geber, gobernador de Ramot de Galaad, gobernaba todas las aldeas y pueblos de Yair, hijo de Manasés, que estaba en Galaad. También era gobernador del distrito de Argob, que estaba en Basán. En esta región había 60 ciudades protegidas por grandes muros con barras de bronce que reforzaban las puertas. Ahinadab, hijo de Idó, gobernador de Mahanayim, Ahimás, gobernador de Neftalí, estaba casado con Basemat, hija de Salomón. Baná, hijo de Usai, gobernador de Aser y Aló. Josafat, hijo de Parujaj, gobernador de Issacar. Simí, hijo de Elá, gobernador de Benjamín. Geber, hijo de Uri, gobernador de Galaad. Galaad era el país donde vivió Sihón, rey de los amorreos, y el país donde vivió Og, rey de Basán. Pero Geber era el único gobernador de aquellos distritos. Hubo tanta gente en Judá e Israel como la arena de la playa. Vivían felices con comida y bebida en abundancia. Salomón dominaba todos los reinos, desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta el territorio de Egipto. Los reyes de estos países le llevaban tributo a Salomón y lo sirvieron toda su vida. Esta era la cantidad de comida necesaria para Salomón y los que dependían de las provisiones del rey: 5.000 kilos de harina fina, 10.000 kilos de harina común, 10 bueyes alimentados con grano, 20 bueyes alimentados en el campo, 100 ovejas, animales silvestres como ciervos, gacelas, corzos y aves de caza. Salomón dominaba todos los países al occidente del río Éufrates, o sea, todo el territorio y los reyes ubicados al occidente del río Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza. Por todos lados hubo paz en su reino, y durante todo el tiempo de su reinado, Judá e Israel, desde Dan hasta Beerseba, gozaron de paz y seguridad. Cada cual se sentaba bajo su propia higuera y su propia vid. Salomón tenía 4.000 establos para los caballos que tiraban sus carros y tenía 12.000 jinetes. Cada mes, uno de los 12 gobernadores de los distritos le daba al rey Salomón todo lo necesario para servir a todos los que dependían de las provisiones del rey. Nunca faltaba nada. También, cada uno por su lado proveía los caballos de guerra y los de carga que llevaban bultos con cebada y paja. Sabiduría de Salomón. Dios le daba sabiduría y muchísimo entendimiento a Salomón. Tenía tanta inteligencia que no se puede comprender la profundidad de su entendimiento, así como no se puede contar la arena en la playa. La sabiduría de Salomón era más grande que la sabiduría combinada de los sabios del Oriente y de toda la sabiduría de Egipto. Era más sabio que cualquier persona del mundo. Era aún más sabio que Etán, el Esraíta, y que Emán, Calcol y Dardá, los hijos de Mahol. El rey Salomón llegó a ser muy famoso entre las naciones del mundo de aquel entonces. Durante su vida, Salomón pronunció 3.000 proverbios y compuso 1.005 canciones. Salomón también entendía la naturaleza, enseñaba sobre las plantas, desde los cedros altos del Líbano hasta las enredaderas. También enseñaba acerca de los animales grandes, aves y bichos de toda clase. Los reyes mandaban delegados de todas las naciones para escuchar su sabiduría. Capítulo 5. Salomón construye el templo. El rey Hiram de Tiro siempre había sido amigo de David, así que cuando Hiram oyó que se había consagrado a Salomón como el rey en lugar de su papá David, mandó a sus siervos a Salomón. Salomón le mandó decir al rey Hiram: recuerda que mi papá, el rey David, no pudo construir un templo en honor al Señor su Dios porque tuvo que pelear guerras por todos lados. Estaba esperando hasta que el Señor le diera la victoria sobre sus enemigos. Pero ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todos lados. No tengo ningún enemigo. Mi pueblo ya no está en peligro. A mi papá David, el Señor le prometió que el hijo que fuera rey después de él construiría un templo en su honor. Así que ahora estoy planeando construir ese templo en honor del Señor mi Dios. Entonces, manda a tus hombres al Líbano a que corten árboles para mí. Mis siervos trabajarán con los tuyos y les pagaré el precio que tú decidas. Pero necesito tu ayuda, pues los carpinteros sidonios son mejores que los carpinteros israelitas. Cuando Hiram oyó lo que Salomón pedía, se puso muy contento y dijo: le agradezco al Señor hoy por darle a David un hijo sabio para gobernar esta gran nación.
Entonces Hiram le mandó un mensaje a Salomón que decía: acepto lo que has pedido, te daré todo el cedro y pino que deseas. Mis siervos bajarán con la madera desde el Líbano hasta el mar, y yo la ataré en forma de balsas en el mar y la mandaré al lugar que tú indiques para que la mandes desatar. Tú cumple mi deseo de tener provisiones en mi palacio. Así que Hiram le dio a Salomón todo el cedro y el pino que deseaba. Salomón le pagó a Hiram con 5 millones de kilos de trigo y a cerca de 400,000 litros de aceite de oliva puro cada año para su familia. El Señor le dio sabiduría a Salomón, tal como le había prometido, y hubo paz entre Hiram y Salomón. Estos dos reyes hicieron un pacto entre ellos. El rey Salomón obligó a 30,000 hombres de Israel a que le ayudaran en este trabajo. Él eligió como jefe a un hombre llamado Adonirán y dividió en 3 grupos a los hombres. Había 10,000 hombres en cada grupo. Ellos trabajaban por un mes en el Líbano y después se iban a casa por 2 meses. Salomón obligó también a 80,000 hombres a cortar piedra en la región montañosa. Había 70,000 hombres para transportar las piedras. También mandó 3,300 de los oficiales de la corte del rey para supervisar la obra. El rey Salomón los mandó cortar piedras grandes y valiosas que cortaron con cuidado para el fundamento del templo. Entonces los constructores de Salomón e Hiram y los hombres de Gebal cortaron las piedras, prepararon tanto las piedras como la madera para edificar el templo. Amén. Bueno, el tercer punto: propósito en la causa de Dios. Salomón fue llamado a servir a la causa de Dios de una manera especial. David había servido al propósito de Dios para su propia generación. Eso lo vemos en Hechos 13:36. Pero no le fue permitido construir el templo. Dios dio ese llamado a Salomón. Tu hijo, a quien pondré en el trono como sucesor tuyo, construirá el templo en mi honor, dice Primero de Reyes 5:5. Salomón necesitaba de una gran sabiduría para cumplir su llamado y había orado para recibirla. Dios respondió su oración de una manera más grande de lo que jamás podría haber imaginado o pedido. Dios promete darte ese mismo tipo de sabiduría si la pides. Como dice Santiago 1:5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pide sabiduría en estas 3 áreas. La primera área es sabiduría para tomar decisiones. Tenía sabiduría de Dios para administrar justicia, como dice Primero de Reyes 3:28. Cuando se le da la imposible tarea de decidir a qué madre pertenece el niño, sale con una idea ingeniosa. La amenaza de muerte del bebé sobreviviente es suficiente para revelar quién es la verdadera madre. Cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia que el rey había pronunciado, sintieron un gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios para administrar justicia, dice el versículo 28. Lo otro que debes pedir es la sabiduría para elegir un equipo. Salomón reunió en torno a sí un equipo de liderazgo para su gobierno que incluía sacerdotes, administradores, amigos, secretarios, historiadores y el comandante de su ejército. En total eran 11, formando un equipo de 12, similar al equipo nuclear de Jesús, los 12 discípulos. Parece que ese es el tamaño correcto para un equipo de liderazgo. También tienes que pedir sabiduría en el área de la delegación. Pedir sabiduría para la delegación. Además, Salomón tenía otro equipo de 12 administradores regionales distribuidos por todo Israel. En él se incluían 2 de sus hijos políticos. Lo leímos en el capítulo 4, versos 11 y 15. La delegación es algo absolutamente clave para evitar que la gente en los puestos de liderazgo se queme. Otra cosa que debemos pedir es la sabiduría para establecer la paz. Bajo el liderazgo de Salomón se dio un crecimiento tan grande que todo aquel lugar se pobló densamente. Aún así abundaban la comida, la bebida y la alegría, y disfrutaba de paz en todas sus fronteras. Vivieron seguros. Otra área es sabiduría para comprender y discernir.
Dios le dio a Salomón la sabiduría e inteligencia extraordinarias. Sus conocimientos eran tan vastos como la arena que está a la orilla del mar. La fama de Salomón se difundió por todas las naciones vecinas. Compuso 3.000 proverbios y 5.000 canciones. 1.005 canciones, perdón. Los salmos 72 y 127, así como los proverbios 10 del 1 al 22, 16, 25, del 1 al 29, 27. Se le atribuyen a él. La gente de todas las naciones acudía para escuchar la sabiduría de Salomón, como dice Primero de Reyes 4:34. Salomón tuvo la sabiduría de saber cuándo aceptar la ayuda de quienes no eran parte del pueblo de Dios. El Señor, cumpliendo su palabra, le dio sabiduría a Salomón. También se debe pedir sabiduría para la prosecución de la causa de Dios. Salomón tuvo la visión de construir el templo para ver el nombre de Dios honrado. Una de las maneras en las que hoy puedes procurar la realización de la causa de Dios es buscando que la iglesia, que es el nuevo templo del Señor, sea edificada para dar honra al nombre de Dios. Vamos a orar. Amado Señor, te pedimos por favor que nos des la sabiduría para cumplir con nuestro llamado. Ayúdanos a dar honra a tu nombre y hacer que avance la causa de Jesús en la tierra. Te lo pedimos por favor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La pastora Pipa añade lo siguiente y toma como referencia Primero de Reyes 4 del 24 al 25. Dice: el dominio de Salomón se extendía sobre todos los reinos del oeste del río Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, y disfrutaba de paz en todas sus fronteras. Durante el reinado de Salomón, todos los habitantes de Judá y de Israel, desde Dan hasta Beerseba, vivieron seguros bajo su propia parra y su propia higuera. Aquello tuvo que ser una de las pocas ocasiones en la historia de Israel y Judea en las que hubo paz y seguridad en toda la región. Verdaderamente un gobierno sabio puede cambiar una nación. La paz y la seguridad se necesitan desesperadamente en muchos países en todo el mundo. Tenemos que seguir orando para tener líderes sabios. Sí, Señor, estoy de acuerdo. Esa debe ser nuestra oración a diario. Bueno, amados, esperamos que este devocional haya sido de gran bendición para sus vidas y recordemos que debemos tener 3 conversiones y la que hoy tratamos fue la conversión por la causa de Dios. Recordemos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.